la relación o cómo es la relación con tu papá, ¿no? Aquellos que no conozco, pero a veces hay relaciones difíciles, ¿no? Pero la figura paterna es tan importante en la vida de todos nosotros, no solo del hombre, sino que de la mujer también. A veces la mujer está más pegada a su papá, ¿no? Y el hombre más pegado a la mamá, pero la figura paterna en la casa siempre marca la diferencia en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestra seguridad, en nuestra personalidad, en nuestra identidad. Y aunque muchos no querramos parecernos a nuestros papás, somos la cara de nuestro papá, ¿no? Yo cada vez que lo veo a mi papá, cada vez me parezco más a él, ¿no? Hasta las arrugas, la frente, todo igual me trae. Estoy esperando que no me llegue, que se me caiga el pelo, ¿no? Pero bueno, es parte de la genética. Pero la figura paternal es tan importante en la vida del ser humano, ¿no? Y desde la niñez hasta que uno también forma su familia, y a pesar de que muchas veces ya papá y mamá no están tan presentes, pero siempre qué bueno es poder contar con el apoyo de nuestros padres, ¿no? Y en la palabra de Dios encontramos muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos de hombres de Dios que tuvieron a sus padres presentes y hombres también que fueron abandonados o rechazados por sus padres, ¿no? Muchos ejemplos. Y también la personalidad de cada uno de ellos son totalmente diferentes, ¿no? Siempre a mí me llamó la atención la vida de José. José, un muchacho jovencito que sus propios hermanos, por envidia y por pelea, como siempre suele pasar entre hermanos, lo terminaron vendiendo, ¿no? Pero era tan fuerte la presencia del padre en la vida de José, que no importa que su papá no estaba presente, él fue responsable en su trabajo en otro país, en todo lo que hacía, lo hacía bien y Dios lo bendecía, hasta nuevamente caer en la cárcel injustamente por una acusación, y porque él se mantuvo fiel a las enseñanzas de su papá y a Dios también, ¿no? Porque él, cuando huyó de esta mujer que quería acosarlo, él dijo: ¿cómo puedo hacer semejante cosa delante de Dios y delante de mi padre, ¿no? Para fallar a la enseñanza de su padre, ¿no? Y José fue bendecido por Dios, un personaje hermoso donde podemos aprender y ver la importancia de su papá. Jacob, cuando fue prosperado, fue rico, fue bendecido por Dios, lo que primero hizo fue traer a su papá, buscar a su papá y buscar a su familia, y lo puso y le dio el mejor lugar, ¿no? Pero también encontramos otros personajes, como por ejemplo David, que su papá presentó a todos sus hijos menos a David, ¿no? La Biblia no dice si era hijo legítimo o ilegítimo, no nos aclara eso, solo dice la palabra de Dios que era el nombre de su papá. Pero algo pasaba, porque David, en el momento que el profeta Samuel fue a buscar un rey, fue a la casa de David, el padre dijo: bueno, te voy a presentar mis hijos, lo presentó desde el mayor, todo uno más fuerte que el otro, y el profeta dijo: estos no son. Aunque el mismo profeta dijo: mira, este tiene una pinta, puede ser el rey, y Dios le dijo: no, mire el hombre. Dijo: falta alguien acá en tu casa, y faltaba efectivamente David, que era el más chico y estaba entre las ovejas, ahí olvidado. ¿Cómo para semejante oportunidad el padre se olvidó del más chico, ¿no? Y también vemos que vamos a decir, rechazo, que la Biblia no nos cuenta mucho, ¿no? Pero eso da mucho que hablar en la conducta de David, ¿no? Que un padre no se acuerde de vos. David también
en su conducta, a pesar de que fue un hombre de Dios, en los momentos donde él más flaqueó, donde él más débil fue tentado, él no fue fiel, ¿no? Siendo el rey, teniendo todas las oportunidades, no tuvo esa hombría, no tuvo ese respeto hacia Dios y hacia los padres, ¿no? De poder mantenerse en santidad. Una conducta totalmente diferente, ¿no? Porque eso marca nuestra identidad. Qué lindo es cuando uno recuerda las enseñanzas de sus padres en esos momentos más difíciles, en esos momentos que estás solo vos y Dios, nada más, nadie más, nadie te ve. José estuvo solo frente a la tentación y él se acordó de Dios y de su padre y lo honró. David estuvo solo frente a la tentación y deshonró a Dios y a sus padres. Es muy importante la figura paterna en la vida del hombre, ¿no? Estamos leyendo el libro de Corintios y ahí encontramos al apóstol Pablo también hablando acerca de su paternidad también con esta iglesia, ¿no? Esta iglesia que tanto amaba el apóstol Pablo. Como estábamos compartiendo, el apóstol Pablo fue uno de los fundadores de esta iglesia. Y él, al enterarse de los problemas que estaba viviendo la iglesia y viendo las dificultades, él les hace recordar y presenta sus derechos también como, no solo como pastor, sino como también como un padre espiritual, ¿no? Vamos a leer algunos versículos acerca de esto que es tan lindo, ¿no? En 1 Corintios, recordadnos más, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, le dice: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Qué tremenda esta declaración del apóstol Pablo. Hacer recordar y presentar delante de la iglesia, ¿no? Diciendo, pueden tener muchísimos maestros que a ustedes les guste, que a ustedes les agrade, pero quiero recordarles que papá tienen uno solo. Y a todos nos pasa, ¿no? Tenemos muchísimas personas que forman nuestra vida, nuestro carácter, influyen en nosotros, pero todos tenemos un papá, y que es el que marca nuestras vidas, ¿no? Y espiritualmente también es importante esto, poder reconocerlo también. Muchas veces es muy delicado y medio un conflicto, ¿no? Que muchos comienzan a llamar a su líder o algo de papá, ¿no? Pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido, como dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Esa paternidad en el sentido de cuidado, en el sentido de esa persona que puede conducirte, ese mentor, esa persona que puede acompañarte, que puede aconsejarte, que puede estar en esos momentos difíciles y en esos momentos lindos también, ¿no? Porque muchas veces nos toca ir a un cumpleaños, un casamiento, casar, pero también nos toca a veces una despedida, ¿no? Un funeral, un velorio, un momento difícil, un momento en el hospital, pero esa persona que después de Dios está ahí acompañándote en tu vida, en el trayecto de tu vida cristiana, ¿no? Y el apóstol Pablo les hace recordar esto a la iglesia, ¿no? Le dice: ustedes pueden tener muchos maestros, muchas personas que a ustedes les agradan, porque como hablábamos, la iglesia, a algunos les gustaba Apolo, a otros les gustaba Pedro, a otros les gustaba otras personas que predicaban, pero Pablo le dice: pero Padre, ustedes tienen uno solo, y yo los gané a ustedes en el Señor. Qué lindo eso, ¿no? Yo ya conté varias veces, ¿no? Pero el pastor que nosotros teníamos allá, cuando vivíamos en Brasil, decía que él a veces le invitaban a predicar en otras iglesias, ¿no? Le invitaban para ir a compartir la palabra.
Y siempre encontraba algún miembro que era de la iglesia que se convirtió, ¿no?, en su iglesia. Como nos suele pasar a todos, ¿no?, que vamos a predicar en algún lugar y por ahí encontramos una ovejita que estaba ahí congregándose. Y dice que cuando él siempre le saludaba al final nos le decía: qué bueno, hermano, que usted está congregándose, sirviendo al Señor. Si no, se le acercaba en el oído y decía: ¿cuándo vas a volver a casa? Como buen papá, ¿no? Y eso me marcó muchísimo, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad de poder enseñar en muchas iglesias a través del ministerio de la música, ¿no? Porque nuestro trabajo era ir y ayudar al ministerio de alabanza, formar una escuela de música dentro de las iglesias, y visitábamos muchas iglesias, y muchos pastores nos tomaban cariño, ¿no? Y por ahí nos ofrecían, dicen: vengan, congréguense acá con nosotros, vamos a conseguir una casa acá, que por el hermano le ayudamos, vengan, no tienen problema. Y nosotros decíamos: no, ya tenemos nuestra iglesia, ya tenemos nuestro pastor, ya decidimos dónde nos vamos a congregar, y durante casi 10 años no nos movimos del lugar, porque entendimos que teníamos una casa y una familia. Y qué importante es poder entender eso, ¿no? Con mami desde chiquito siempre Miguel Ángel les decía, ¿no? Nosotros somos una iglesia, una congregación pequeña de familias, éramos 4 o 5 familias, nos congregábamos solo los domingos a la mañana, y decía, siempre nos dio libertad a que poder visitar otras iglesias, ¿no? Y visitábamos muchas iglesias. Mami nos llevaba desde chicos a visitar a veces la iglesia bautista, a veces la Filadelfia, a veces otras congregaciones, pero los domingos a la mañana estábamos ahí en nuestra comunidad. Y era tan lindo poder tener esa identidad, ¿no? ¿Dónde pertenezco? ¿De dónde soy? ¿Cuál es mi familia espiritual? ¿De dónde están mis raíces, ¿no? Una planta que necesita tener raíces. Y eso es otra cosa importante también. Nacemos, nos desarrollamos y nos fortalecemos, pero para eso tenemos que estar firmes en un lugar. Porque una planta que siempre se le está cambiando y trasplantando va a terminar secándose, ¿no? No aguanta tantos cambios. Ahora, qué lindo es cuando ya la planta está fuerte, está ya bien con raíces, uno puede trasplantar a otro lugar. A veces Dios te lleva a otra ciudad, a veces Dios te lleva a otro lugar, pero qué lindo es poder estar bien plantado y saber cuáles son tus raíces, dónde te criaste, dónde te formaste en el Señor, ¿no? El apóstol Pablo dice entonces esto a la iglesia de Corinto, dice: solo le quiero recordar esto nada más. Pueden tener muchos maestros, pero padres solo tienen uno en Cristo Jesús. Dice: yo los engendré en el Evangelio. Qué lindo esto, ¿no? Qué linda esta señal de paternidad. Y si hablamos de paternidad, Jesús no solo un personaje bíblico como les mencioné algunos, sino que Jesús es el que más menciona a su Padre. ¿Cuántas veces lo vemos a Jesús diciendo: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre? Mi Padre y yo uno somos. Siempre lo mencionaba a su Padre, ¿no? Yo creo que Jesús es el mayor ejemplo de aquel hijo que honra a su Padre. Él, siendo Dios, podía tomar sus propias decisiones, pero Él dijo: yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me mandó. Es un ejemplo de honra y de obediencia a su Padre, ¿no? ¿Qué ejemplo encontramos en el Señor Jesús de honrar a nuestros padres? Y esto es tan lindo que nosotros podamos aprender, ¿no? Podamos aprender esto de la vida de los apóstoles, de la vida del Hijo de Dios también, que nosotros es nuestro mayor ejemplo, ¿no? El ser padre es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad.
Muchas veces Dios nos da la oportunidad de tener hijos, pero ser padre es otra cosa. ¿Cuántos de muchas personas que tienen hijos, pero no asumen su paternidad? No asumen ese rol de cuidado, ese rol de protección, ese rol de corrección, ese rol de poder formar la vida de otra persona. Qué responsabilidad que tenemos, ¿no? Como seres humanos de poder formar una vida en su carácter, en su manera de pensar, en su conducta, en sus decisiones. El día de mañana ellos se van y toman ya después sus propias decisiones. Pero nosotros tenemos un tiempo donde podemos nosotros ir formando la vida de nuestros hijos, ¿no? Y esa es una figura también que Dios hace con nosotros, ¿no? Muchas veces lo lindo que nosotros podemos llamar a Dios de Padre. Jesús, cuando enseñó a orar, dijo: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él no dijo: ustedes cuando oren digan Dios eterno que estás en las alturas. Él no dijo: Padre nuestro. Ustedes cuando oren, dice, refíranse a Dios como su Padre. Y nuestro, porque también tenemos muchos hermanos, ¿no? Esa relación del Padre que Jesús tenía con su Padre nos enseñó a nosotros también que nosotros debemos tener con Dios. Pero como vuelvo a decir, la figura paternal marca nuestras vidas y el Padre tiene esta responsabilidad, ¿no?, de poder formar la vida de una persona. Y yo creo que muchos de nosotros, como no nos tocó quizás esa figura paternal que ideal, vamos a ponerlo así, ¿no? Ningún padre es perfecto, pero muchas veces hay padres que hacen sufrir a sus hijos o tienen dificultades o abandonan, como decía, o no ejercen esa paternidad, y en nosotros nos afecta eso. Muchas veces nosotros no podemos decirle a Dios Padre porque no tenemos esa figura. Yo ya conté muchas veces, ¿no? Pero papi siempre nos fue presente en casa, todos saben la historia de mami, ¿no? Pero siempre me costó poder orar así: Padre nuestro, o decirle a Dios papá, porque la figura de papá en mí no estaba presente en mi vida, ¿no? Siempre mami intentó de que nosotros podamos tener una figura masculina y nos mandaba a trabajar, nos mandaba a hacer alguna cosa. Entonces mi figura masculina era mi jefe, que era un pervertido, una persona que me daba unos consejos en la adolescencia que era una asquerosidad. Esa era la figura masculina, ¿no? Después me mandaba con mis tíos para que mis tíos puedan enseñarme a trabajar, pero siempre no era esa unión que tenemos con nuestros padres, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando mi tío me pegó uno de mis tíos me pegó un cintarazo. Quizás tenía razón por haberme pegado, pero lo que más me dolió no fue el cinto, sino que yo sentía adentro, me decía: ¿quién se cree este que no es mi papá? Era mi tío. Pero cuando te pega tu papá te hace doler, pero es tu papá. Después quizás llorás, te sentás en el regazo de tu papá y tu papá te dice: mira hijo, te tuve que corregir. Y uno eso se olvida. Y uno eso agradece después a los padres por haberle corregido, ¿no? Pero la figura paterna marca nuestras vidas. La figura paterna es tan importante, por eso quiero animarle a los que tienen papá y a aquellos que son papá, que puedan valorar ese regalo que Dios te da. Ese regalo que Dios te da la oportunidad de poder guiar a tu hijo, ¿no? De tener a tu hijo, de disfrutar a veces las pequeñas cosas. Por ahí no son tantas cosas con mucho dinero, ¿no? Pero estar juntos, compartir juntos, charlar juntos.
es tan importante que lo podamos hacer, ¿no? Porque eso va a marcar la identidad de tu hijo, eso va a marcar la personalidad de cada uno de tus hijos, ¿no? La seguridad que uno puede tener, saber de que tengo un papá, tengo a alguien que responde por mí, tengo a alguien que donde puedo recurrir, tengo a alguien con quien puedo contar. Qué importante es eso, no sentirse solo, no sentirse, bueno, la tengo que remar yo solo, la tengo que esforzarme yo solo. Y es tan duro, ¿no? Es tan duro, sin embargo, saber que tenés un respaldo, tenés un refugio, tenés alguien con quien podés apoyarte. Y eso muchas veces representa a Dios, aquellos que no tenemos papá, ¿no? Y Dios es la figura presente en nuestras vidas, ¿no? Como dice la palabra, Él es el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos, ¿no? Dios es el Padre por excelencia, donde cuida de nuestras vidas. Pero la figura personal, vamos a decir así, la relación personal de un padre con hijo, también es marcante en nuestras vidas, ¿no? Y volviendo más al asunto también de nuestra vida cristiana, como decía el apóstol Pablo, la importancia de tener el cuidado de una persona también, no solo de Dios, sino que también el cuidado de un padre espiritual, una persona que puede velar por nosotros. El apóstol Pablo no solo le decía a los corintios esto, sino que en muchas de sus cartas, ¿no? En la segunda carta de Corintios, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, también el apóstol Pablo le habla a Timoteo, que Timoteo era uno de sus discípulos, uno de aquellos que lo dejó para cuidar la iglesia, y él se refiere siempre así a este discípulo, ¿no? Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo tiene 4 generaciones, ¿no? Está Pablo como papá, está primero Timoteo, después está Pablo como padre espiritual. De ahí ya hay 2 generaciones, pero le dice: lo que aprendiste de mí, vos enseñarle a otros. Ya hay una 3ª generación, para que esto puedan también enseñar a otros. Ahí ya está la 4ª generación. Pero esto es lo que sucede en esta dinámica, ¿no? De la paternidad, ¿no? Lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, lo aplicamos muchas veces nosotros en nuestra conducta, eso lo trasladamos a nuestros hijos y nuestros hijos lo van a trasladar también a sus hijos. Y esto es de generación en generación. El pueblo de Israel aprendía las leyes de Dios a través de los padres, porque no había internet, no había celular, no había el papel como ahora tenemos. Era de boca en boca, repitiendo, enseñando, viviendo todos los días. Esta es la manera en que la vida cristiana se transmite. Usted y yo recibimos al Señor a través de una persona que nos habló de Cristo y nos trajo a la iglesia y nos empezó a enseñar del camino del Señor, y ahora usted lo puede hacer con otra persona para que esa persona también lo haga con otra persona. Y esto es lo maravilloso del camino del Señor, ¿no? Dios obrando a través de su iglesia y de generación en generación, trasladándose esa enseñanza. La palabra de Dios está, la Biblia la tenemos, pero alguien tiene que encargarse de sentarse a explicarnos, ¿no? Y a enseñarnos si la estamos entendiendo bien. Y Pablo le dice esto a Timoteo, lo trata como hijo, ¿no? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Qué linda es la paternidad espiritual, ¿no? Sin caer, por supuesto, como digo, no en desvirtuar esto, ¿no? No es aquello que tengo que consultarle todo, no, porque se va a enterar el pastor, no, porque
Él es mi papá espiritual. No pasarse la línea, no una exageración, sino en esa honra, en ese respeto, de decir, bueno, un hombre de Dios, una mujer de Dios que me está ayudando en mi vida cristiana, reconocer quién es quien nos engendró en Cristo Jesús, quién es el que cuida de nuestras vidas, quién está pendiente de nuestras vidas, y dar ese lugar, ¿no? Como dice Pablo, podemos tener muchos maestros, muchas personas que nos gustan cómo enseñan, cómo predican, pero tener la referencia de una persona que es la que está cuidando mi vida es tan importante. Esa relación entre el discípulo y su discipulador, ¿no? Mañana vamos a tener una reunión de discipulado, no la pudimos tener el domingo pasado, el lunes pasado, pues le quise copiar a mi discipulador. A Eduardo se lastimó la columna y yo también. No, pero lo mío fue un tirón muscular, ¿no? Me quedé de cama ahí, de reposo. Pero qué linda esta relación, ¿no? De cuidado. ¿Qué cosas podemos, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Estos beneficios de poder contar con un padre, no solo espiritual, sino que también terrenal, ¿no? Algunas cosas que yo anoté acá, por supuesto muchas más, pero cosas importantes que los beneficios de poder contar con un padre. Contamos con el poder cuidar, proteger, formar, enseñar, aconsejar, corregir, disciplinar, guiar, advertir y amar. Todas estas cosas tan importantes en nuestras vidas. Que alguien nos cuide, que alguien nos proteja, que alguien nos enseñe, que alguien nos corrija y que alguien nos discipline también. Y que nos diga esto no está bien. Ahora, mira, vamos a tomar un tiempo, deja el celular, deja estas cosas, esto no está bien. Esa la disciplina es parte de la vida de los padres con los hijos. El guiar, el advertir, el aconsejar. Cosas tan importantes. Una persona que no tiene padre no puede contar con estas cosas. Piensa en un momento en un huérfano, una persona huérfana, sin papá, sin mamá. ¿Cuántos de esos chiquitos les gustaría contar con alguien que les cuide? Con alguien que les proteja, con alguien que les aconseje, con alguien que les enseñe, con alguien que por lo menos le discipline, le diga, mira, no está bien, o advertirle, decirle, mira, esto te va a ir mal si vos te vas por acá. Alguien que lo pueda amar. Cuando uno ve a un chico sin papá, sin mamá, qué tristeza, qué dolor te da en tu corazón, ¿no? Porque no cuenta con todas estas cosas. Y es más, como me pasó a mí, ¿no? Muchas personas quieren ponerse en ese lugar de papá, pero el huérfano no lo recibe igual, ¿no? Porque no es su papá. Yo creo que lo que me pasó a mí se debe reflejar mucho en un huérfano, ¿no? Que te corrija un tutor o algún maestro, o alguno que te está cuidando en el orfanato, o alguno que te dé una paliza porque te portaste mal. Creo que debe ser la bronca más grande que debe tener la criatura dentro suyo, ¿no? Porque no son sus padres, y aunque tenga buena intención. Muchos de acá trabajan con chicos así, ¿no? Con familias así, en vidas jóvenes. Pero un huérfano no puede disfrutar de todas estas cosas. Ahora traigo esto también a la vida espiritual. Muchos de nosotros, como cristianos, vivimos nuestra vida cristiana huérfanos. Tenemos a Dios como Padre, pero acá en la tierra no tenemos esta relación que vemos en la palabra de Dios del apóstol Pablo con sus discípulos, de Jesús con sus discípulos, de Jesús con otras personas. Esta relación, vivimos nuestra vida cristiana sin padres, sin que nadie se meta en nuestras vidas, huérfanos.
independientes, aislados de todos los demás. ¿Quién te aconseja? ¿Quién te enseña? ¿Quién te guía? ¿Quién te disciplina? ¿Quién te advierte? ¿Sos vos el solo que tomás las decisiones? Yo te aseguro que la vida cristiana es mucho mejor teniendo una persona que pueda orar con vos, que pueda ayudarte. Otro caso de otra persona que no puede disfrutar de estos beneficios son aquellos hijos rebeldes también, ¿no? Qué triste que es ver hijos rebeldes. La Biblia dice que hay hijos rebeldes. Es más, la ley de Moisés era muy dura con los hijos rebeldes, ¿no? Pero existen ese tipo de hijos, como el hijo pródigo que se fue de la casa. Y ese papá, con mucho amor, le dio todo lo que pidió. Él le dijo: dame lo que me corresponde y hago mi vida. Y el padre, con mucho amor, le dio lo que le correspondía y le dejó. Hasta que él volviendo en sí, reconoció que se había equivocado. Un hijo rebelde es muy duro tratar, ¿no? Porque no te escucha tus consejos, no te escucha lo que le digas. Hay que orar para que ese hijo reaccione y piense y diga: la verdad que mi papá tenía razón, la verdad que mi familia tenía razón. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros como papá? No solo orar, sino como ese papá, como dice la palabra de Dios, lo esperó y lo vio de lejos. Todos los días se ve que lo estaba esperando. Cuando lo vio de lejos, dice que el padre corrió y lo abrazó. Qué lindo que nosotros, aunque estemos dolidos porque nuestro hijo se fue de nuestra casa, nuestro hijo nos trató mal, tomó decisiones equivocadas, muchos padres dicen: no, ya no sos más mi hijo, no te quiero ver nunca más. Pero que seamos como este papá, diciéndole: acá estoy de brazos abiertos, cuando vos quieras volver a casa, acá estoy. Una persona que cae en esta condición, no disfruta no solo de eso, sino que también sufre heridas, maltratos, abusos. Muchas veces un hijo rebelde, acá puse algunos motivos por qué nos rebelamos, ¿no? Muchas veces esas personas fueron heridos también por sus padres, maltratados, abusados, mal educados, descuidados, despreciados por sus propios padres, por eso se van también. Esto es otro motivo, ¿no? Otro motivo, que nos hieren, nos lastiman, pero yo quiero decirte que en el Señor todas esas heridas pueden ser sanadas. Todos esos abusos, todos esos maltratos que sufriste en tu niñez, Dios puede curar y puede sanarnos. Amén. Dios puede sanar nuestras heridas. Si tuviste padres que te descuidaron, te despreciaron, abusaron, te maltrataron, te hirieron, padres que no estuvieron presentes en tu vida, Dios puede transformar esas heridas y sanarlas. Y no solo eso, sino que te puede dar un Padre espiritual que puede cuidar tu vida y acompañarte en esta vida. Y sentir ese amor y ese cuidado. Yo fui sanado en mi corazón. Yo soy testimonio de que esto es real. Para mí fue tan importante caminar en el discipulado porque la persona que me discipulaba sanó mis heridas, trató mis heridas y hizo que yo pueda hablar con mi papá y llevarme hasta la casa de mi papá y decir: bueno, papá, te perdono por todo lo que pasó antes. Quedamos en cero, no, dejarlo atrás. Te amo, sos mi papá, y oramos. No se imagine cómo lloré ese día. Y la persona que me discipulaba estuvo al lado mío ahí y oró por nosotros dos y nos bendijo. Y fue una sanidad que marcó mi vida. Me encanta hablar de la paternidad por eso, porque yo soy testimonio de eso. Un consejo más para antes de terminar. La palabra de Dios dice: ustedes que son padres, dice en el libro de Efesios, capítulo 6, vosotros padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críanlo
en la disciplina y amonestación de Dios. Dice el Salmo también 27:10, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y este salmo que lo mencioné anteriormente, Salmo 68, 5 y 6, dice: Padre de huérfanos y defensor de viuda es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Qué lindo este versículo. Amén. Quizás no tenés papá, no tenés familia, no tenés algo, pero Dios restaura y es tu papá y te hace habitar en familia, te hace vivir en familia. ¿Cuántos dan gracias al Señor por esto? ¿Qué no le das gracias? ¿Por qué no cerras tus ojos y le dices: Señor, gracias? Gracias por la familia que me diste. No estás solo, hermano. No sos huérfano, no sos huérfana. Dios es nuestro Padre y Dios también te provee padres en la iglesia también. Están dispuestos a caminar con vos, a cuidarte, a aconsejarte, a disciplinarte, a ayudarte. Si cada uno de nosotros pudiéramos entender esto, nuestra vida cristiana sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Dios no quiere que vivas en total abandono y aislado, sin familia, sino que tengamos esta bendición de poder contar con la familia. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque en este día podemos recordar